Un saludo especial. Perché voi siete come coloro che ricevono la benedizione da parte di Gesù, una beatitudine da parte di Gesù. Y ustedes son los que reciben la bendición como una bienaventuranza de parte de Jesús. Quelli che erano di là erano come Tommaso. Los de ayer eran como Tomás. Voi invece siete beati perché avete creduto. Ustedes son beatos, bienaventurados porque creyeron sin ver. Anche le vostre domande. Pero espero que también me puedan hacer ustedes sus preguntas en la otra sala después. Sono impressionato che siate così tanti. Me hace mucha impresión de que sean muchos. Grazie dell'affetto. Gracias de su afecto. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Arrivederci. Hasta pronto, dice Cristo. Los pedimos que no caiga. Excelencia, y gracias por las bendiciones y su presencia de aquí con nosotros. Nosotros en la Misa de Lourdes, y San Jorge Ortega Nieto, tenemos un atrio que le denominamos atrio de los gentiles. Mi pregunta es, ¿cómo acercar a los demás, a toda la gente que a veces por más invitaciones que les hacemos de que vengan a nosotros, de que vengan a convivir a este atrio, no se acercan por temor a ser criticados, por temor a no ser entendidos? O sea, ¿cuál sería una respuesta correcta a esas actitudes de no entender que un atrio es para la convivencia de todos? Si yo soy de la parroquia de Amozón, a 30 minutos hacia el oriente de aquí de la ciudad de Puebla, mi párroco, el padre Ricardo Rodríguez Zárate, y yo como joven tengo una pregunta. Nosotros como jóvenes, ¿cómo podemos entender la interculturalidad en el día de hoy? ¿Cómo la podemos manifestar y cómo la podemos llevar a cabo o cómo podemos comprenderla? Sentido de pertenencia es muy importante en cada cultura, y cuando habla también acerca del mal que subraya estos tiempos, es la indiferencia. Yo leo esta indiferencia por la gran soledad que vive internamente el hombre en estos tiempos. Usted menciona que hoy cada vez más se habla ya no de cultura, sino de culturas. Este avance en la concepción antropológica, ¿qué tanto va a favorecer los procesos de inculturación, sea en pueblos indígenas, como es en nuestro caso, en África, en Asia? Porque me parece que la concepción de cultura única como que impedía que se avanzara mucho más en este proceso. También, ¿cuáles serían algunos lineamientos para conservar el rostro del cristianismo en la cultura? Buenas tardes, muchísimas gracias por la charla. Yo soy Marcos, soy de Guadalajara, y a mí me llamaba la atención esto del atrio de los gentiles, donde nos comentaban que hay que generar un diálogo. Yo me imagino, bueno, empezamos imaginando cuando nos explicaba eso, que estas personas no creyentes y creyentes son personas a lo mejor expertas en algún tema que pueden llegar a una conclusión. Pero si uno como joven, yo lo veo desde mi ámbito, queremos hacer este atrio en este lugar real o imaginario que se crea, hay veces que no nos animamos a hablar porque no nos sentimos formados como católicos. Y yo lo hablo por mí, a lo mejor soy católico porque desde chiquito me nací en la religión, ¿no? Pero la búsqueda tiene que quedar en mí para hacer esta formación, para formarme en mi religión, pero la iglesia, ¿qué puede hacer para que a los jóvenes nos den esta formación de una manera, a lo mejor, perdón por la palabra, pero que no sea aburrida? Yo creo que muchas veces es esto. Uno no se acerca como joven porque se le hace aburrida a la iglesia.
Pero si tienes la inquietud, ¿cómo le puedo hacer? O también, ¿qué parte puede poner la iglesia para que esta formación sea de una manera interactiva y pueda llegar a muchos jóvenes? Gracias. Di fronte a questa serie di domande, Delante de esta serie de preguntas, l'unica possibilità sarebbe quella la di única posibilidad sería rivolgermi all'arcivescovo di dirigirme al Puebla arzobispo de Puebla perché mi inviti para un'altra que volta a me fare invite otra vez. Allora tenterò per ora di fare Pero al menos solo por ahora voy a intentar qualche battuta dar algunas respuestas muy breves attorno a temi che però sono veramente alrededor de temas, pero que son di grande realmente rilievo. de gran relieve, de gran interés. E per questo anche mi scuso già di non Y ya rispondere ahora pido una disculpa por no responder alle vere a domande las verdaderas preguntas che sono state poste qui. que se han puesto aquí. Uno scrittore famoso Un famoso escritor inglés, che voi conoscete que forse, a lo mejor conocen ustedes, Oscar Wilde, Oscar Wilde, diceva che él decía, a dare le risposte sono capaci tutti, para dar respuestas todos son capaces, a fare le vere domande ci vuole un genio. pero para hacer verdaderas preguntas es necesario un genio. Quindi le vostre domande Entonces, sus preguntas son así, de genio. Gracias. allora le mie risposte saranno semplici. Mis respuestas van a ser sencillas. Metto insieme visto le domande che riguardano Junto las preguntas que se refieren il cortile dei gentili al atrio de los gentiles e il contributo che il y cristianesimo la contribución que el cristianismo può dare alla cultura puede dar a la cultura e quali sono i lineamenti y cuáles son cristiani los lineamientos cristianos que se tienen que mantener nella cultura en la cultura contemporánea. Ecco, così risponderei a Y quattro. de esta manera voy a responder a 4 preguntas. Per quanto riguarda il cortile dei Por gentili, lo que se refiere al atrio de los gentiles, quello che diceva il giovane del lo que decía el joven que intervino è vero, es verdad. è necessario Es necesario il credente que el creyente più spesso sia abituato siempre más a menudo esté acostumbrado a interloquire con i non credenti, a interreaccionar, a interactuar con no creyentes, avendo prima di tutto teniendo antes que nada grande formazione una grande formación e avendo anche alle spalle y también teniendo a sus espaldas la stessa comunità ecclesiale la misma comunidad eclesial e avendo anche le y capacità teniendo también las capacidades per una comunicazione para una comunicación interattiva. interactiva. Il cortile dei gentili El atrio de los gentiles sono anche requiere también de todos los caminos la cultura moderna della comunicazione. que la cultura moderna de las comunicaciones nos ofrece. Io stesso mi sono adattato, Yo mismo me adapté, oppure non sono un nativo que digamos yo no soy un nativo digital como es obvio, yo mismo me tuve que adaptar, ma sono soltanto un migrante. más bien soy un migrante digital. Mi sono rassegnato a fare Yo me resigné a hacer todos los días 2 tweet, 2 Twitter, la mattina en la mañana y en la noche, e ho tra i miei ho 60.000 follower y tengo 60.000 seguidores. che per Y la mayoría de ellos no son creyentes. interattività, Entonces, el interactuar, il cortile virtuale el atrio virtual, è certamente molto importante es sin duda muy importante e bisogna y avere es necesario que se tenga capacità di intensità, una capacidad de ser incisivos, de penetrar, di dare un messaggio che abbia un contenuto de dar un mensaje que tenga un contenido, ma che riesca a catturare pero que logre capturar la atención. e
in questi giorni Y en estos días, sto appunto dando precisamente estoy dando mensajes, qualche volta anche algunas veces también más sencillos, proprio sulla mia esperienza sobre mi messicana. experiencia mexicana. Anche le realtà, También las realidades sencillas, cioè far es vedere decir, hacer ver il piatto messicano un platillo mexicano e far vedere che noi y cardinali hacer ver que nosotros cardenales no somos de un mundo abstracto. e devo dire Y tengo que decir la reazione que la reacción più amara, dura más dura, más amarga nei miei confronti y que tengo en relación conmigo è che io non posso rispondere alle domande es que yo no puedo responder a las preguntas que me hacen, perché altrimenti dovrei fare solo quello. porque si no tendría que hacer solo esto en mi vida. Quindi Entonces, una preparazione, hay que prepararse, una capacità di hay que comunicare, tener capacidad de comunicar una forma y interattiva, hay que tener una manera interactiva. ma c'è un problema. Pero hay un problema. Si chiedeva come ¿Cómo atraerlos? Me preguntaban. Sin duda, le vie della informatica los caminos de la informática sono delle occasioni son ocasiones extraordinarias dove la capacità di en los cuales la capacidad de interés non credenti, de los no dei creyentes nostri temi por nuestros temas es extraordinaria. Io ho per esempio Por ejemplo, pubblicato yo hice un tweet un giorno Un dia tweet che era mistico. un tweet de un místico. 25 secondi dopo 25 segundos después, era stato ritweetato ya se había retuiteado 850 volte. 850 veces. Ecco, quindi ed era un tema mistico. Y era un tema místico. Io non credevo, cito, Yo no lo pensaba, yo a menudo cito autores sono laici, que son ho laicos. citato adesso Ottavio Paz, Cité, por ejemplo, Octavio Paz ahora, Ottavio dice una cosa molto el cual dice algo muy importante. dice che un popolo Él dice que un pueblo se corrompe quando comincia a corrompere, cuando empieza a corromperse su trama. quando si vuole fare Cuando es decir, in habla maniera volgare, de manera vulgar, simplificada, non è solo. no es no la comunicación que se rompe. Però detto questo, Pero esiste una vez dicho eso, existe un problema. cioè c'è uno Es decir, zoccolo duro, un orizzonte, hay un horizonte duro, che è quello non degli altri. que es el de no el de los ateos. Gli altri sono pochi, Los ateos son pocos, anche gli espliciti. ateos explícitos son pocos, conscientes y coherentes son pocos. Ora esiste Ahora existe más el problema della indifferenza. de la indiferencia. El problema que ahora se menciona es la indiferencia. L'indifferenza è come una neve, La indiferencia es como una neblina. anche se hai un messaggio Incluso si tienes un mensaje fuerte, viene quasi sciolto. casi se disuelve. Non c'è neppure la possibilità, No hay ni siquiera la posibilidad de diálogo, perché non c'è un porque no hay un logos del otro lado, un discurso que hacer del otro lado. per questo che ora stiamo Es por esto que ahora nos estamos interesando también del campo de los indiferentes. Ancora il cristianesimo non Todavía podemos decir que el cristianismo, no nos olvidemos, tiene nobiltà una nobleza cultural extraordinaria. purtroppo i credenti Desgraciadamente, los creyentes no somos conscientes vivono in uno stato y viven en un estado de inferioridad en relación respecto a los no creyentes. Noi abbiamo le spalle Nosotros tenemos a nuestras espaldas ciclos de cultura extraordinaria. se voi andate a visitare Si ustedes van a visitar Pinacoteca una pinacoteca negli Stati Uniti en Estados Unidos o de Europa, se uno non sa nulla della si uno no sabe nada de la Biblia, non comprende almeno il no comprende al menos el 70% de las obras de arte. se noi non abbiamo Si nosotros no tenemos un conocimiento della de la filosofía
prodotta dal cristianesimo producida por el cristianismo durante estos 20 siglos, noi non riusciamo nosotros no logramos ni siquiera comprender il pensiero el pensamiento contemporáneo, perché aveva ragione porque tenía razón lo que decía un escritor medieval Bernardo di Sciano, que se llamaba Bernardo de Chá, il quale affermava el cual afirmaba en ese entonces, en el medievo, noi siamo nosotros somos enanos sulle spalle en las espaldas di giganti de gigantes, e per questo y es siamo por esto que vemos más lejos. ma altrimenti Si no, abbiamo si nosotros no vamos sobre las espaldas, come facciamo? ¿cómo hacemos a ver lejos? Ecco perché Es por eso del esta es la riqueza del cristianismo y es por esto que se tiene que relanzar. il cristianesimo ancora molto El cristianismo tiene todavía que decir mucho a la cultura. uno dei più grandi poeti Uno de los poetas más grandes del siglo pasado, Eliot, Thomas Eliot, diceva che senza il cristianesimo decía que sin el cristianismo noi non riusciamo nosotros no logramos ni siquiera a comprendere Voltaire e Nietzsche, comprender Voltaire y Nietzsche, cioè es decir, dos pensadores que negaron el cristianismo, ma che erano in lotta pero que estaban en lucha con una visione con una visión che era potente que era potente. e a un certo Y a momento un cierto punto, il filosofo tedesco Nietzsche el filósofo alemán Nietzsche decía, anticristiano, escribirá un libro, el anticristo. ebbene lui diceva, Y él decía entonces, scriveva, él escribía, tra ciò che noi troviamo entre lo que nosotros alla probamos lettura di Pittaro di Petrarca a leer a Petrarca, è la grande es decir, la grande cultura clásica, ¿no? e ciò che proviamo Y lo que nosotros podemos experimentar al leer los salmos, c'è la stessa differenza existe ahí la misma diferencia tra la terra entre la tierra extranjera e la patria, y la patria. cioè Es decir, aveva él nell'orecchio tenía en su oído todavía ancora la parola las palabras de la Biblia. Como protestante tenía esta formación. la sua mente Su mente era como una concha que conserva todavía el eco del mar, era la parola. que era la palabra de Dios. Ecco, per questo io direi Y entonces por eso yo diría, dobbiamo entrare nel mondo con tenemos que entrar en el mundo con nuestra herencia cultural espiritual. e quali sono che si diceva Y entonces, ¿cuáles son las líneas più significative más significativas? Yo digo, di conservare tratemos de conservar sobre todo presentare soprattutto y de presentar sobre todo el rostro de Cristo, che ha ancora il suo Vangelo que con su evangelio un fascino tiene todavía una fascinación L'ho extraordinaria. visto tante volte Yo lo vi muchas veces attorno alle persone. alrededor de las personas que conocí. Io dico spesso, Yo a menudo digo, quando parlo in Europa, cuando hablo en Europa, che metà dei miei amici que la mitad de mis amigos sono credenti, no son creyentes, ma quando parliamo di pero cuando hablamos de Cristo, sono tutti in tensione. todos están en tensión. Questo per quanto riguarda Esto por lo que se refiere al atrio de los che gentiles era collegata. y la que yo uní. Ora io vorrei dire Ahora yo quisiera decir poche cose solo pocas cosas interculturalità, sobre la interculturalidad, culturas, etc. Giovani e interculturalità. Jóvenes e interculturalidad. Io penso che i giovani sono Yo creo que los jóvenes son el mayor ejemplo della interculturalità. de la interculturalidad. Pensiamo per esempio Por ejemplo, a pensemos una delle loro comunicazioni. a una de sus comunicaciones. Qual è la comunicazione? ¿Cuál es la comunicación principal de los jóvenes? La parola. La palabra, no. No. Usano pochissimi vocaboli. Usan muy pocos vocablos. Semplificano le parole. Simplifican al máximo las palabras.
el lenguaje del celular, ma disegni. hacen dibujitos. Non possiamo dire neppure No podemos ni siquiera decir che hanno una grande que elaborazione tienen una gran di elaboración de pensiero, pensamiento, perché essi amano porque los jóvenes la coordinata, aman la coordenada, frase breve, frases breves, incisiva, incisivas, non il ragionamento comune. no un razonamiento complicado. Quindi a livello Y entonces, possono comunicare molto. en esto no pueden comunicar mucho. Eppure tra di loro Y aún así, entre ellos comunican. comunicano per due strade. Comunican por dos calles, dos La prima caminos. è la strada pericolosa, El primero es un camino peligroso, anche se importante, aún si es importante, ed è la via della chatline, y es el camino del chatline, del chateo, informatica. es decir, el informático. E lì purtroppo Y ahí, desgraciadamente, es una comunicación fría, perché davanti a uno porque schermo delante de una pantalla non è come in questo no momento es como en este momento, in cui c'è en un el cual hay un calor, un'atmosfera, una atmósfera, un legame, un vínculo. e dall'altra parte Pero por el otro lado, el otro lenguaje la musica. es la música. Quindi tutti i giovani, Por lo tanto, todos los jóvenes tienen, anche se sono di aun si son de una formación hanno le diferente, stesse musiche tienen las mismas e músicas soprattutto camminano y sobre todo caminan por las calles, al menos en sus áreas, siempre con los audífonos, ascoltando escuchando música, ignorando a todo el mundo exterior. e questo vuol dire qualcosa. Y esto quiere decir algo, E tra di loro hanno, que entre ellos tienen su mundo. quindi nonostante siano di Y no obstante sean de pueblos diferentes, per questo che dobbiamo y es por esto que tenemos que entrar también nosotros con nuestro mensaje. perché quel messaggio forse Porque ese mensaje quizá sí pueda pasar a culturas diferentes, nella semplificazione pero en la simplificación e forse anche attraverso la y a lo mejor también a través de la música. io ho fatto un esercizio Hice un ejercicio che è costato grande sacrificio. que me costó un gran sacrificio. Io amo molto la musica Yo classica. amo mucho la música I clásica. grandi direttori d'orchestra Los más grandes directores de orquesta actuales son también mis amigos. ho provato ad ascoltare Intenté escuchar il CD CDs di Amy Winehouse. de mi padre. È un'impresa Es un trabajo quasi disperata, casi desesperado, ma ho scoperto pero descubrí due cose. dos cosas al menos. Da un lato che quella musica De un lado, que esa música non è assolutamente una musica casuale, no es solamente una música casual y bárbara, è una musica complicata es una música difícil, che ha delle caratteristiche que tiene características para involucrar, come la grande musica classica como la grande música clásica. e inoltre le parole Y además las palabras, spesso di difficile que a comprensione, menudo son difíciles de comprender, si parla in maniera porque se habla de manera muy dividida, muy cortada, inglese molto un inglés muy difícil. ebbene hanno le questioni Estas palabras manejan las preguntas dramáticas de todos. questa ragazza Y esta chica, esta con la joven, sua fine tragica con su final que fue trágico, dimostra di non essere stata capace demuestra que no fue capaz de responder a las preguntas que estaban en su CD. ecco perché dico Y che entonces, ¿por qué digo? i giovani sono Los jóvenes tienen una interculturalidad. invitano noi a Nos invitan a nosotros a que sigamos otros lenguajes. inoltre per quanto riguarda Además, por lo que se refiere todavía a este tema, non tocco il tema che è stato proposto no toco aquí el tema que propuso un sacerdote inculturazione, de la inculturación, perché questo porque esto verdaderamente molto delicato, es muy delicado, ma molto importante pero muy importante. e
richiede una serie di considerazioni, pide una serie de consideraciones serias, no como a menudo se hace, dicendo diciendo semplicemente sencillamente, prende una se toma una cultura, se pone en la otra, o al revés. Es una operación de ósmosis. e purtroppo Y desgraciadamente nosotros, la Chiesa digo la Iglesia Católica también, actualmente no hace mucho. per riuscire No hace mucho para lograr entrar en el interno, culture diverse, en el interior de estas culturas diferentes, cercando di portare buscando de llevar el propio mensaje, non imponendo no sin imponerlo en la fórmula cui è con la cual se expresa da noi. y que es expresada por Ma il nosotros. discorso di amore, Pero aquí el discurso come costruire es una cómo construir una sintaxis de la inculturación che non perda que no pierda contenuto el contenido, dando la forma. pero cambie la forma. Guardi un esempio che Mire, por ejemplo, un ejemplo que usted puede entender bien, porque es un eclesiástico, es un sacerdote. Concilio di Calcedonia El Concilio de Calcedonia ha formulato la formuló la cristología con le categorie con las categorías del pensamiento griego, que eran totalmente diferentes de las categorías del pensamiento griego, con el cual Pablo, a su vez, había presentado el cristianismo, mensaje cristiano, pero había transformado las categorías de la cultura hebrea de la cual él había partido. Una operación muy delicada. Tanto es así que sucedieron lo que nosotros llamamos herejías, que no eran, muchas veces no eran ni siquiera errores, eran un exceso más bien, un exceso de deseo de comunicar la verdad. Una parte della sua anima. Y se perdía una parte de su alma. Pero detengamos aquí. Bellissimo quello che è stato Hermoso lo que se dijo tema della solitudine. sobre el tema de la soledad. Questo è veramente Y esto es realmente una delle grandi malattie. una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo. Il senso di appartenenza El sentido de pertenecer a una comunidad, a la comunidad eclesial, por ejemplo, tante volte muchas veces mueren. Mueren también porque las comunidades sono più capaci ya no son capaces di raccogliere anche queste folle de recibir también a estas multitudes de soledad. sono proprio più Son multitudes de soledad, perché passano las que pasan por las calles, todos juntos a lo mejor. ed è per questo che Y es por esto que tante nacen volte muchas veces las sectas. sente il compito di Las sectas tienen la tarea de crear un vientre en el cual se está ahí dentro juntos. purtroppo in una maniera Desgraciadamente de una manera artificial, autentica. no auténtica. La solitudine La soledad è uno dei grandi es uno de los grandes temas pastorales de nuestro tiempo. pensate in questo momento Piensen, en este momento, nella vostra città en su ciudad, come in tante città como en muchas ciudades del mundo, c'è all'interno di una stanza es decir, en el interior de en el interior de un cuarto, de un c'è departamento, una persona hay una persona che è davanti a un telefono que está delante de un teléfono, sta aspettando che il está esperando que este teléfono suene o che il campanello di casa o que alguien le toque el timbre de la puerta. e invece Y en cambio no suena. non ci sarà nessuno che la chiamerà, Nadie lo va a llamar ni hoy ni mañana. è una persona sola, Es una persona sola, enferma, una persona anziana, una persona anciana, uno straniero, un extranjero. non ha nessuno No tiene a nadie. che gli farà una carenza, No tiene a nadie que le va a hacer una che caricia, ascolterà le sue que parole. escuchará sus palabras. E coloro che sono soli, Y a aquellos que están solos, prima di tutto, antes que nada, sobre todo necesitan di essere ascoltati ser e escuchados. sentati. Y nada más.
Ultima e concludo. Último y concluyo. L'ultima risposta La última respuesta alla signora il tema la damos a la señora sobre el tema del masculino y femenino. del maschile e del femminile. Tema del masculino y del femenino, de la feminidad sobre todo, con la historia de género. Sono certamente Son sin duda, es una delle questioni una de las dei nostri giorni. preguntas que en nuestros días Stanno in alcuni ambienti, están en algunos ambientes, avendo preso grandi teniendo un peso muy grande, superiore forse al mio. superior a lo mejor a sus méritos. Io per ora direi soltanto Yo por ahora diría solamente eso. alla concezione della femminilità En la concepción de la feminidad como inferior a la masculinidad, cosa che è superata. con algo que ya es superada hasta un cierto punto superada, È subentrata la teoria della parità, subentró la teoría de la paridad, una parità che diventa una paridad sempre di più que siempre más se vuelve exasperada con la teoria del genere. con la teoría del género, por ejemplo, Il fenomeno della en el cual el aspecto femenino en la teoría del género es un punto de cultura, no es natural. io invece affermerei Yo en cambio afirmaría que es necesario passare di più pasar alla teoria a la teoría della de reciprocità la reciprocidad nella migrazione. en la diversidad. E solo così si crea Y solo así se crea una armonía. così si apre Solo así se tiene verdaderamente la persona humana maschio e femminile. que es hombre y mujer. E non perché abbia una Y no porque tiene una identidad diferente. è un'identità Es una identidad doble de lo que es necesario per la ricchezza. para la riqueza de la humanidad. ¿Qué hacer para que los que están dentro, los que estamos dentro, no tengamos, a final de cuentas, la necesidad de ir al atrio? Los que ya estamos adentro, como ha pasado, nos ha comentado los países más en progreso o en Europa, se tiene esa necesidad de ir hacia afuera. ¿Qué hacer para que los de dentro no tengan esa necesidad? La otra pregunta, gracias. Gracias por estar con nosotros. Yo he leído un artículo que usted ha escrito en un sitio católico donde nos habla sobre un culto que aquí se está esparciendo muy rápido y tiene muchas consecuencias prácticas en México, culto a la Santa Muerte. Y a mí me gustaría que usted reafirmara lo que usted ha publicado y que también, ¿verdad?, nos ayuda a comprender cómo va contra el Dios de la vida. Y nosotros como católicos, como iglesia, ¿cómo podemos, verdad, propagar o cómo podemos nosotros interactuar entre las personas que ya están metidas en esto? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Excelente. Muchos jóvenes se hacen esta pregunta, me parece muy interesante. En un punto de relativismo de diferentes teorías y ideologías como nuestra, ¿cómo saber que yo estoy mal? Se refiere a un fenómeno característico de algunas iglesias, que como tendencia tienen la tendencia a vivir en su interior. Es una característica también de los grupos, de ciertos grupos, que encuentran con mucha fatiga de salir, que tienen miedo también de la relación, el encontrar a otro. Pero nosotros tenemos que afirmar siempre que el cristianismo, por su naturaleza, está abierto al diálogo, es misionero, es anunciador, y entonces como tal va a las plazas, aún si sufre de desilusiones. Por ejemplo, pensemos en el Areópago de Atenas a San Pablo.
el poco éxito que tuvo aún tratando de hacer un diálogo con la cultura griega. Pero esto no excluye que sea necesario tener una carga en el interior, la carga en el templo con la oración, una carga en el templo con la fe, cargarnos en el templo con la catequesis, la formación teológica. El acto de los gentiles no es, por lo tanto, sencillamente un congreso. No, es una relación existencial en la cual creyentes y no creyentes se tienen que jugar, se tienen que arriesgar. Por lo que se refiere a la Santa Muerte, en uno de los últimos grandes encuentros que hicimos en nuestro dicasterio, invitamos a una estudiosa de América Latina que nos habló de este fenómeno, un fenómeno realmente dramático. Es realmente la deformación de la religión. La religión por naturaleza propia es la vida. Dios es el Dios viviente en todas las religiones. La muerte es la negatividad. Pero aquí el fenómeno es mucho más complejo. Y es lo que verificamos también en Italia con la magia, donde los mafiosos tienen un culto propio, una capilla en sus casas, con su Biblia, con Padre Pío, con el crucifijo, con la Virgen, con procesiones que ellos mismos controlan. Hay un santuario en Calabria que es cuando se celebra la fiesta de esa Virgen, las grandes familias de la mafia se reúnen para organizar el plan del año durante la fiesta patronal, antes o después de la fiesta patronal. Esta es la deformación de la religión. Es decir, tenemos que recordar el mensaje constante de los profetas, en los cuales decían que no es suficiente el sacrificio, el rito, sobre todo cuando es blasfemo, pero es necesaria la fe, la justicia, la verdad, el amor. Misericordia yo quiero, amor es lo que yo quiero y no sacrificios, dice el profeta Oseas. Y Jeremías dice, si ustedes continúan a ser injustos, el templo de Jerusalén, tan sagrado como es, va a ser una cueva de ladrones. Es decir, esta no es religión, es blasfemia. Esto también entra dentro de todo el discurso sobre la degeneración de la religión. Un filósofo inglés de 1600, David Hume, decía: los errores de la filosofía siempre son ridículos. Los errores de la religión siempre son peligrosos. Por último, ¿cómo saber, ser conscientes de estar en la verdad? Y aquí entonces entra el discurso sobre la verdad.
La verdad no es como a menudo se piensa en nuestros días, como algo que cada quien se crea, así a su gusto, sobre todo la verdad moral. La verdad nos precede, es una realidad que está afuera de nosotros, que insiste en sí misma, el bien y el mal, el ser y el existir, la verdad y la mentira, falso. ¿Cuál es la tarea que tiene una persona? Es la de buscar, de caminar en la verdad. Y entonces, ¿cómo se entiende de que estamos en la verdad? No cuando dices, a mí me conviene esto ahorita, sino cuando te preguntas cuáles son las verdades del bien y el mal. Buscas, preguntas, escuchas, vas en peregrinación hacia la verdad, que para el creyente se identifica con Dios. Y es esto porque los que dicen que tienen sencillamente la verdad, generalmente tienen algo que ellos han elaborado, como hace la araña y que saca la tela de araña. Y lo que es verdad es un dibujito. Y la mayoría de las veces es lo que solo le interesa a esa persona. Por eso el cristiano es aquel que decía, como decía San Agustín, es aquel que es inquieto, que nunca se detiene, no reposa, hasta que no descansa en Dios, es decir, en el infinito, en el eterno. Termino recordando lo que yo también me acordaba esta mañana hablando con el nuncio, y hablaba de un escritor francés católico muy importante, Julien Green se llamaba, el cual lo encontré una vez, escritor francés, que vivió todo el siglo pasado. Nació en 1900 y murió en el 98. Escribió muchos libros. Y entonces yo le pregunté, sabiendo que también era un convertido, se había convertido, pero si usted tuviera que decir en una única frase, el cristianismo que lo conquistó, ¿cómo haría para describirlo? Y él me dijo una frase, que dejo que ustedes la piensen, que parece que es una contradicción, pero que en realidad tiene un fondo verdadero para descubrir si estamos en la verdad. Él decía, mientras se esté inquietos, se puede estar tranquilos. Pax et benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et manet semper. Amen. Grazie.